tenemos una sesión de preguntas y respuestas, pero tenemos más preguntas que la respuesta que podemos dar en el tiempo que nos resta para terminar la conferencia. Pero también le hemos prometido una reflexión final a través de nuestro invitado Alasdair, que hemos titulado La esperanza del cielo. Y quisiéramos empezar por eso, pidiendo a Alasdair que nos hable un poco de esa esperanza del cielo que tenemos. Gracias. Es mucho mejor. Let me start by reminding you of where we finished last night. Permítame iniciar con lo que nosotros terminamos anoche, en la sesión de anoche. I had said that every emotion will one day resolve into joy. Yo he dicho que todas las emociones un día resultarán en gozo. And that this is because we serve a God who is going to erase everything bad, who's going to fix everything wrong. Y esto es porque nosotros servimos a un Dios que va a borrar todo lo malo, va a arreglar todo lo que está mal. But he is also the Lamb who was slain and who will be the Lamb all through eternity. Pero Él también es el Cordero que fue inmolado y será ese Cordero por el resto de la eternidad. In Revelation 5, the first time we see Jesus in heaven, he's standing there as a slain lamb. En Apocalipsis 5, la primera vez que nosotros encontramos a Jesús en el cielo, Él está como ese Cordero que fue inmolado. And I just find that so incredibly hopeful and encouraging. Y yo creo que eso es algo que nos llena de esperanza, eso es algo maravilloso. Because his scars last into eternity, and they are the marks of his glory. Porque sus cicatrices duran por la eternidad y son la evidencia de su gloria, son la muestra de su gloria. They show how amazing his love is. Nos muestran lo sorprendente que es su amor. And it means that all of our scars on our bodies and on our souls Y eso significa que todas nuestras cicatrices en nuestros cuerpos, en nuestras almas, are connecting us to him, and they are becoming pieces of praise to his name for how he has redeemed us. nos conectan a Él y son evidencia de su cuidado y son parte también de la alabanza y adoración para con Él. Each one of you has a story of how the Lord will have walked through every day of your life. Cada uno de ustedes tiene una historia de cómo el Señor estuvo caminando junto a ustedes cada día de su vida. And heaven will be full of us praising the Lamb for how he brought redemption to each individual. Y el cielo va a estar lleno de personas que van a estar contando historias de cómo el Cordero les ayudó en sus experiencias. So whatever your trauma, whatever your shame, whatever your sin and guilt, Así que cualquier sea su trauma, cualquier sea su vergüenza, su culpa, todo eso, the way he will redeem that forever la forma en que Él va a redimir eso por siempre, will leave you delightedly telling everyone and anyone who would listen va a hacer que usted de manera deleitosa esté contándole a todos los que estén a su alrededor about how your very worst moments on this earth are going to be pictures of his incredible love for you. acerca de cómo sus peores momentos aquí en la tierra van a ser un cuadro, van a ser un retrato de cómo el Señor les sostuvo, de cómo el Señor les cuidó. Amen. Amén. Amén y amén. Estaremos alegres, estaremos gozosos y anhelamos ese día. Una de las situaciones más difíciles de trabajar en consejería fue tratada en una de las plenarias, la depresión. Y tenemos algunas preguntas concernientes a este aspecto. Y quisiera preguntarle a Alasdair algunas de estas. Comenzando por esta. ¿No es la depresión un problema biológico?
Depression is always a biological problem La depresión siempre es un problema biológico, in the sense that en el sentido de que every emotional problem is on some level a biological problem. En el sentido de que toda la manifestación de nuestras emociones, en un sentido, son un reflejo también de nuestro cuerpo, de la biología. Your emotions always happen in your body. Nuestras emociones siempre ocurren en nuestro cuerpo. That's how God designed us. Y así fue que Dios nos diseñó. Is depression ever only biological? Ahora, ¿la depresión es en algún momento solo un problema biológico? I would say, of course not. Yo diría que por supuesto que no. What problem do we ever have that's only biological? ¿Acaso tenemos nosotros algún problema que sea solamente biológico? If you break your leg, Si tú te rompes tu pierna, you will be tempted to bitterness, to self-pity, to selfishness. tú vas a verte tentado a la amargura, a tener pena por ti mismo, al egoísmo. So on some level, depression is always going to have a biological component, and it's always going to have a spiritual corazón component. Así que en cierto sentido la depresión siempre va a tener un aspecto biológico, pero siempre también habrá un aspecto espiritual, un aspecto del corazón. And there's going to be a big spectrum of how those two mix. Y habrá un gran espectro en cómo esos dos se van a mezclar. And that's okay, because we live in a world that has doctors that can help with whatever is physical, Y eso está bien porque nosotros vivimos en un mundo que tiene doctores y nos pueden ayudar con aquello que es físico. and we live in a world of pastors and biblical counselors and wise, mature Christian friends Y vivimos en un mundo que también tiene pastores y consejeros bíblicos y amigos sabios cristianos who can help us make sense of the pain we feel in our souls. que nos pueden ayudar a hacer sentido del dolor que sentimos en nuestra alma. Is that fair? Muy bien. Otra pregunta relacionada a la depresión y que muchos se pueden hacer. ¿Pueden los creyentes buscar ayuda médica profesional, psiquiátrica? Can I phone a friend? Los tres pueden responder. ¿Puedo Because llamar a un amigo? Because I don't know the situation here. I don't know what the psychiatric and psychological establishment is like here. Déjeme tirar algo al asunto. Una de las áreas en la cual me entrené son las adicciones, que están muy ligadas al tema cerebral, porque son hábitos que se repiten tanto, que se convierten en parte de ti. Déjeme hablar las vergüenzas que yo he pasado en cuanto a esas cosas. Primero, la inexperiencia de creer que todos los problemas se resuelven con Mateo 5:11. Y eso no es verdad. La Biblia es muy amplia y hay verdades específicas para cada problema. Pero lo otro es una simpleza de eso exactamente que el pastor Alasdair señalaba. Somos una combinación. Nosotros somos seres complejos. Nosotros somos complicaditos en la manera como nos desenvolvemos. Y hay combinaciones entre lo orgánico y lo espiritual, que es un misterio. Entonces, en el tratamiento mío, en muchas adicciones, a veces, esto es lo que he descubierto. Yo empiezo a trabajar la persona, asumiendo que obviamente hay un aspecto espiritual que necesita, y no responde a la persona. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y créanme, hay procesos que se siguen, hay textos, hay asignaciones, tareas. Entonces luego lo que hago es que me abra un equipo donde hay participación médica. Y esa misma persona ahora entra, se pone en hold, se espera el proceso, pasa un tratamiento médico. Cuando se completa ese tratamiento médico, se me devuelve. Y eso es impresionante, las cosas que yo he visto. La persona responde mejor, la persona empieza un cambio, la persona... Entonces, esto es lo que he aprendido en mi práctica. Yo creo que el aspecto médico
es importante y necesario porque estabiliza a la persona y la prepara para lo que es la real sanación. La real sanación es Dios por su palabra y el Espíritu Santo. Yo no creo que las pastillas va a ser todo lo que tú necesitas para poder ser sanado y restaurado. Siempre Dios es el que sana, pero por causa de que somos una combinación orgánica y espiritual, muchas veces el tratamiento médico profesional es necesario, porque de lo contrario la persona no podrá responder a los desafíos de la verdad de Dios, no podrá entender ni procesar esas verdades. Yo no sé cómo realmente explicarlo, pero es como que usted le habla a una persona, la persona siente a lo que usted dice, ellos dicen que sí, pero ellos no están entendiendo lo que estamos hablando. Por tanto, la verdad no tiene la claridad para penetrar hacia adentro. Cuando lo orgánico es corregido, entonces ya la persona ahora está lista para la real solución, que es la palabra de Dios en el corazón. Yo no sé si eso responde a la pregunta, pero es mi contribución de 3 centavos ahí a eso. Excelente. A nosotros nos pasó una vez, no fue en el área de depresión, sino fue un hermano de la iglesia que había estado trabajando, preparando unas cotizaciones para unos proyectos y estuvo varios días sin dormir preparando las cotizaciones. Luego que presentó las cotizaciones, las perdió. Entonces eso lo puso en un estado todavía más excitado y tenía ya 2 o 3 días sin dormir, y cuando la esposa nos llamó, que fuimos allá, él no entendía lo que le decíamos, le hablábamos y él caminaba por toda la casa y nosotros detrás de él hablando con él. Me acuerdo que fuimos el pastor Sugel y yo y le hablábamos hasta que en un momento llamamos al médico para que el médico lo pudiera dormir, para que él pudiera descansar y pudiera estar normal para uno poder ministrarle en ese caso. Let me just add 2 very brief things. Permítame agregar 2 cosas más brevemente. One thing is that I often compare the question to taking a nap when you're tired. Yo a menudo comparo esta pregunta como cuando uno toma una siesta en la tarde cuando está cansado. When you're exhausted, your selfishness, the stuff you usually try to hide, it just comes out more easily. Cuando tú estás cansado, cierto pecado, tu egoísmo, sale mucho más fácilmente. Even when you're exhausted physically, you're still responsible to love other people and to obey the Lord. Pero aun cuando tú estás cansado físicamente, tú eres responsable de obedecer al Señor, de amar a las otras personas. But if you are exhausted, it would be wise and godly to take a nap so that you will have an easier time of loving others and obeying the Lord. Pero si tú estás cansado, sería sabio, sería correcto que tú descanses para que así puedas obedecer mejor al Señor y puedas amar mejor a los demás. Medical help functions in the same way. La ayuda médica funciona de la misma forma. As you're both saying, anything that can set you up better to honor the Lord and to deal with what's going on inside is helpful. Como ya los pastores mencionaron, cualquier cosa que pueda ayudarte a ti para tú obedecer al Señor, seguir al Señor, eso es bueno. Second thing, very quickly, I live in a world that is obsessed with psychology. En segundo lugar, yo vivo en un mundo que está obsesionado con la psicología. You're probably aware the United States is just full of a very psychological language and way of thinking. Ustedes saben que en Estados Unidos está lleno de muchos términos psicológicos, mucho lenguaje, se habla mucho de este tema. There is not a lot of biblical counseling out there. Many people have never heard of this. No hay mucha consejería bíblica allí. Muchas personas ni siquiera han escuchado acerca de esto. I would always want biblical counseling, good, rich biblical counseling, to be at the center of help for anyone. Yo siempre voy a querer que la consejería bíblica sea el centro para ayudar a cualquier persona. But sometimes there is no one around or no one available. Pero hay momentos en los que no hay ninguna persona alrededor que pueda ayudar. And so if you were to go to a good and caring atheist, Así que si tú fueras a hablar con una persona, con un ateo que sea bueno, que se preocupe por ti, and if they were to ask you some simple questions, why are you doing that? What do you value?
what is important to you? Y si ellos te fueran a hacer la pregunta, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que te está preocupando? Those questions can help push you towards biblical answers. Esas preguntas pueden impulsarte a ti, pueden dirigirte a ti a buscar respuestas bíblicas. So I've seen the Lord redeem people who were not trying to help in a Christian way at all, Así que yo he visto cómo el Señor ha redimido personas que no están tratando de ayudar a otros de una forma bíblica, but Christians who were rooted in a Christian community and part of a church y he visto a cristianos que son parte de una comunidad cristiana had totally secular questions show them places where they weren't living out their faith the way they should. y personas que están respondiendo estas preguntas de una manera secular y están mostrando que realmente no se encontraban en el lugar donde ellos debían estar. In God's mercy, I've seen him protect his people even in places where they're not getting help that's from Scripture. Y en la misericordia de Dios yo he visto cómo el Señor ha preservado, ha guardado a personas que no están recibiendo esa respuesta desde las Escrituras. Amén, gracias. Dentro de las plenarias, una de ellas trató de la culpa y la vergüenza. Y hay una pregunta que unos padres hacen, donde ellos dicen si deben sentir culpa y vergüenza, porque sus hijos nacieron en la iglesia, en un hogar creyente, pero después no permanecieron en el Señor. Exacto. Y una de las cosas que insistimos es, hay culpa real, bíblica adecuada, hay culpa infundada. Y esa es una muy común que nosotros tratamos continuamente. Y la idea es un desbalance en entender las responsabilidades en el tema de la salvación. La salvación pertenece al Señor. Amén. Dios es soberano a quien salva. Uno de los testimonios más grandes es mi vida. Yo nací en un hogar que no solo no era cristiano, era ateo. Yo nunca en mi vida había tenido una Biblia en mis manos hasta que yo tuve 19 años. A mí se me educó que una persona cristiana, religiosa o lo que sea, era un atraso cultural. Lamentablemente, en el lugar donde yo nací, en Santiago, y me prosperé, los cristianos y evangélicos que habían en la zona no eran muy imitables, no eran nada atractivos, eran personas sin estudiar, eran personas poco progresistas, y la verdad que eso no era ningún buen testimonio, lamentablemente. Entonces, esta es la pregunta que yo le hago a la gente. ¿Qué posibilidades hay que un niño que nazca en un lugar ateo nunca va a una escuela dominical, nunca en su vida va a una iglesia, nunca ha sido bautizado, nunca ha sido nada y hoy sea pastor? Explíquenme eso. Los números no dan. Pero la única posible respuesta es: Dios es soberano. Amén. Entonces, hermano, vamos al revés ahora. El niño nace en un hogar cristiano, va a la iglesia, escucha la verdad, los padres oran, le dan devocionales. Eso no anula la diferencia. Los padres hacemos y obedecemos a Dios en todo lo que podamos traspasar esa verdad. Oramos sobre ello, le compartimos la palabra, tratamos de darle un buen testimonio. Pero no nos olvidemos, la salvación pertenece al Señor. Entonces descansemos en la soberanía de Dios. Yo creo que hay una falsa culpa en que el producto de nuestros hijos hoy necesariamente sea un problema de nosotros. Porque de nuevo hay hijos fieles sirviendo al Señor que vinieron de hogares disfuncionales. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconciliar todas esas emociones llevándolas a Dios. Dios es soberano. Y otra cosa es, también entrando en el aspecto de esperanza, la película no ha terminado. Amén. Entonces, en vez de yo estar frisado en un pasado que no puedo cambiar, mejor obro en mi presente, invierto mi tiempo presente
confiando en Dios, orando en lo que sí yo puedo hacer. Porque escuchen esto, hermanos, una de las cosas más impresionantes en la vida de nosotros es, como decía el pastor Eduardo en su exposición final, aprendamos a vivir en el presente. El pasado debe quedar en su lugar. El futuro es para confiar en la fidelidad de Dios. Dios quiere hoy, que vivamos hoy, confiando en sus promesas. Y la idea es que aprendamos a depender más de Él en eso. Amén. Amén. Quizás la pregunta también es de padres cristianos que descuidaron la instrucción de sus hijos, Luis. Y como dice Luis, un padre puede ser fiel e instruirlo y el hijo no tiene que ser creyente, pero ellos pueden sentir la culpa de que descuidaron esa educación, de hacer devocionales con sus hijos, traerlos a la iglesia, Modelarle. vigilar con quienes se juntaban, orar con ellos continuamente, y entonces ahí es que pueden sentir que no cumplieron con su labor. Si es así, no hay nada que podamos hacer, sino confesar nuestros pecados, sabiendo que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y como dice Luis, orar por ellos y en la medida de lo posible, si todavía tenemos una influencia sobre ellos, tratar de llevarlo a los caminos del Señor. Porque ya no Amén. podemos mirar atrás, Exacto. lo pasado pasó. Déjeme ponerlo un poco en dominicano. Si mi abuela no hubiese estado muerta, hubiese estado viva. Se lo aseguro eso. El problema es que yo gano con eso. O sea, parece chistoso, pero la idea es aprendamos a poner el pasado en su lugar. Como dice Eduardo, vamos a suponer que sí, que tuve deficiencia, me descuidé, fui de mal testimonio y quizá eso implicó, eso no anula la soberanía de Dios. Entonces confiesa tus pecados, lleva tus... Y si todavía el hijo está por ahí, ve donde él, ábrele, sé humilde, díselo. Yo la verdad que lamento que no te di mejor testimonio, que no oré por ti. Eso es todo lo que podemos hacer. Y confiar que Dios es un Dios de redención. Dios es todo lo que necesitamos para una vida de disfrutar de Él. Es la idea. Amén. One last thing. Una cosa más. So often in the situation they're describing, A menudo en esa situación que ellos están describiendo, the parent is feeling shame and guilt because they haven't learned to lament. los padres están sintiendo esa culpa y esa vergüenza porque no han aprendido a lamentarse. The focus is on what should I have done differently El enfoque está en qué yo debía haber hecho de manera distinta, rather than simply running to the Lord and saying, Lord, look at my child, look at what's happening. en vez de ir a donde el Señor y decir, Señor, mira a mis hijos, mira lo que está ocurriendo. Amén. Gracias. Amén. Muy bien. Con relación a la culpa y el perdón, alguien pregunta, mi cónyuge cristiano dice que me ha perdonado, pero cuando se presenta una situación, vuelve a traer el pasado, causando que yo me vuelva a sentir culpable y miserable. Excelente. Señores, este es el pan nuestro de cada día en consejería. Déjeme decirle, y yo le voy a pedir al pastor Eduardo ahorita que complete porque hacemos un buen equipo. Déjeme decirle esto. En la dinámica de la ofensa y el perdón, sobre todo en el contexto de un matrimonio donde hay tanto intimidad, es importante aclarar algunas cosas. Primero, hay un real arrepentimiento. Porque, señores, a veces nosotros decimos, le llamamos arrepentimiento a cosas que no tienen nada que ver. Yo he estado en un salón de consejería trabajando con una pareja y estamos en el tema de que hay una ofensa. Entonces, oiga lo que dice uno de los cónyuges, usualmente el marido. Bueno, pues si yo te ofendí. ¿Cómo que si tú ofendí? O sea, ya para él se arrepintió. ¿Usted va a creer en eso? Entonces, el problema es que hay veces que no damos evidencia de eso. Ese es el lado de ofensor. Por el lado del ofendido, la distinción es esta. Dios demanda que perdonemos. El perdón siempre debe estar dispuesto.
Perdonar no es una opción. Ahora, la confianza es un proceso. Ahí es que está la diferencia. Entonces, ok, me pides perdón, te perdono. Vamos a suponer que yo tengo un pastor amigo que él está en mejor posición económica que yo. Entonces, el pastor Eduardo me presta un dinero. Es una ilustración que es posible. El pastor Eduardo me presta un dinero. Entonces yo no se lo puedo pagar. Y como que no. Entonces yo lo llamo un día, Eduardo, mira, tú sabes, tú eres rico, yo soy pobre. Mira, perdóname. La verdad es que el desorden y el pastor Eduardo, como él es cariñoso, te perdono, no hay problema. Ahora, eso no quiere decir que yo esta noche le voy a girar más por más dinero. O sea, sería una locura. Exacto. Entonces la idea es, ok, te perdono. Entonces hay gente que dice, no me ha perdonado, porque es que él tiene una desconfianza. No, es que la confianza tú te la vas a ganar otra vez. La confianza es un proceso, el perdón es automático, pero la confianza tú tienes que dar evidencia de que hay fruto de arrepentimiento. Entonces alguna persona dice, no me ha perdonado porque él sigue desconfiando. Ven acá, pero es que tú tienes que mostrar que hay actitudes diferentes y restaurar la confianza otra vez. Entonces a veces el ofensor reclama que el proceso de la confianza sea automático. Ya yo te dije lo que pasó y por tanto tú tienes que confiar en mí. Eso no es bíblico. La idea es, te perdono, entramos en un pacto de restauración y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a ir restaurando esa confianza. Y muchas veces eso tiene que ver con ese escenario. Eduardo, usted tiene que decir algo de eso que él me va a prestar el dinero. Eso es lo que No, en esos casos, cuando estamos hablando del perdón, en un caso de infidelidad, que es lo que tú planteas, la esposa, si es el esposo que ha sido infiel, desconfía, llama por teléfono, ¿dónde tú estás? Tú no has llegado, ¿dónde tú estabas? Bueno, eso es parte, ella te perdonó, pero ahí, eso es parte del proceso de ganar la confianza. Tú tienes que permitir que te hagan esas preguntas en esos momentos, porque la confianza, como dice Luis, debe ser ganada. Ahora, un ejemplo específico. Eduardo, de eso. El uso del celular. Me voy a meter en problemas hoy aquí ya. Pero yo me voy y dejo el lío armado. Okay. Que la persona tiene clave, que hay mensaje de noche y una actitud. Hay un problema de infidelidad. Se trae, se confiesa, se perdona. Pero el esposo se molesta porque la esposa quiere ver el celular. Eso a mí no me cuadra. Si tú estás arrepentido y en verdad tú quieres restaurar tu comunión, tú debes permitir que hayan cambios en el estilo de vida. Entonces esa es una actitud de transparencia. Si hay algo en el celular que tu esposa no puede ver, tú tampoco debieras verlo. Ay, mamá. Entonces eso es restaurar confianza. Excelente. Pastor, ya yo me puedo ir, ¿verdad? No te vas. Yo dejé el lío. Cualquier consejería, el pastor Eduardo y Tomás. Eduardo, hay una pregunta aquí muy importante con relación a la ira. A la ira. Sí. Cuando la ira se convierte en violencia física, ¿es apropiado acudir a las autoridades civiles? Un matrimonio cristiano. No te escuché. Sí. Bueno, cuando hay casos de violencia física, nosotros inmediatamente, si es hacia la esposa, le decimos que se comunique con sus familiares más cercanos, lo ponga al tanto de la situación y si entienden que deben hacer un reporte a las autoridades, que lo hagan, porque eso es lo que la ley demanda. ¿Verdad? Pero dejamos la opción en ellos, porque todavía hasta donde entendemos, la ley del país no nos manda a nosotros hacerlo, pero sí informamos inmediatamente a los familiares cuando hay un abuso físico. En Estados Unidos hay que reportarlo obligatoriamente. Nosotros lo reportamos a varios de los familiares y le decimos que tomen medidas. Y a la misma persona que si se siente amenazada puede acudir a los oficiales, a la autoridad pertinente
para que ella sea cuidada, porque eso es algo con lo cual no podemos jugar. En el periódico salió ayer o antes de ayer que solo en el mes de enero se presentaron 35 querellas diarias de violencia intrafamiliar. Entonces, yo dije, ven acá, 35, imagínense que sea así el año entero. 35 por 365, ¿cuánto sería? Eso es mucho, y esos son aquellas personas que presentan la querella de violencia, que hay muchos que no la presentan porque entienden que la situación va a cambiar, pero eso puede tornarse en algo muy peligroso y hay que buscar protección en ese sentido. Amén. Es decir, que no es pecaminoso acudir a No las es autoridades. No es pecaminoso. Muy bien. ¿Alguien? Maybe something else that's helpful here is when I have been in that situation, Algo más que pudiera ayudar, cuando yo he estado en una situación así, usually there is a great fear about getting the authorities involved and what will that mean and what will happen. normalmente hay un temor por involucrar a las autoridades y lo que eso significa, lo que vaya a ocurrir en que las autoridades se involucren. And so here's one of these places that our theology of a sovereign God Así que este es uno de los momentos en los que nuestra teología de un Dios soberano and a God who has placed the state in its place y un Dios que ha colocado a las autoridades gubernamentales en su lugar can be so helpful because it means that you encourage that man, that husband, nos puede ayudar porque eso significa que usted está animando a ese hombre, a ese esposo, to place himself in the hands of a loving and good God by placing himself in the hands of the state as the law requires. a que se coloque en las manos de un Dios bondadoso al presentarse a las autoridades que Dios ha colocado. So you're essentially saying, okay, Lord, I'm trusting you with whatever happens. Así que básicamente usted está diciendo, ok, Señor, yo estoy confiando en ti para que pase lo que vaya a ocurrir. And so often the Lord uses that to really get a man's attention of the awfulness of things that have been going on in his heart and his actions. Y a menudo el Señor utiliza eso en la vida de un hombre para llamarle la atención a lo malo que él estaba haciendo. As well as obviously protecting the women, as you're saying. Y a su vez también para proteger a las mujeres, como ya hemos dicho. Tomás, puedo agregar un poquito más. Yo creo que también debemos hacernos conscientes. Creo que estamos siendo muy simplistas con el manejo de la violencia. Un simplismo que no se encuentra en la Biblia. Yo creo que estamos justificando demasiado la violencia. La violencia es un problema serio. Y déjenme decirle, yo no creo que el abuso sea necesariamente porque se golpee una mujer, asumiendo que es un hombre o una mujer. Hay abusos emocionales también, que es una señal, una alarma de que algo está pasando. Una relación matrimonial se basa en admiración. Una relación matrimonial se basa en el respeto. Hay una línea de admiración y respeto que por un pacto no se debe cruzar. Cuando esa línea empieza a cruzarse, sea en palabras, sea en actos, sea lo que sea, hay que buscar ayuda. Eso no es tan sencillo. Cuando el corazón está a esos niveles de turbación, hay que buscar ayuda temprano. Déjeme decirle, sobre todo nosotros en América Latina, es más, para ser más puntual, sobre todo nosotros los dominicanos, nosotros, yo no sé por qué, no nos educan a esa cosa y justificamos mucho. Yo he varias veces relatado un caso real de una esposa que vino a buscar ayuda porque estaba desesperada. Este hombre se había ido a los extremos. Le hablaba mal a los niños, y ya eran jóvenes, adolescentes, adultos, a ella. En el trabajo tuvo problemas, casi se da a golpe con un empleado. Y cuando vino, básicamente ella decía a la hermana, mire pastor, él a usted lo va a escuchar, él lo quiere mucho, él es loco con usted. Esos son de los problemas que yo me busco a veces para la cosa. Y yo tráemelo, literalmente. Y él vino el hombre y yo le dije, mira, tú puedes repetirme a la esposa. Y ella ahí con mucha vergüenza, este hombre, pastor, tal. Y el hombre, yo le dije, entonces, tú tienes problemas. ¿Sabes lo que me dijo él? Yo. A mí, pastor, yo. Y se paró de pie, una cosa que uno no permite en un salón de consejería. Yo, no pastor, yo no tengo problema de ira. Yo lo que tengo es la mecha corta.
Óiganme esto. Y le sacó una pistola en un parqueo a una gente. Pero eso luce chistoso, pero eso revela algo. Nosotros no estamos conscientes del mal. Y esta es mi recomendación: busquen ayuda temprano. No permita que las cosas lleguen a unos niveles que ya sea obvio. Los problemas se trabajan a los niveles que van apareciendo y puedes recibir la ayuda, puede haber sanación, pero si nosotros dejamos que las cosas vayan tomando un tamaño, se vuelve mucho más complicado. Entonces, la violencia no es solamente física. Antes de llegar a una violencia física hay una violencia emocional. Y ahí es donde debe empezar el tratamiento. Y esa es la idea por la que la iglesia existe. Nosotros queremos ayudar en esas cosas en la iglesia. Gracias, Luis. Muy bueno. Una última pregunta, por causa del tiempo. Alasdair habló en la primera sesión de permitir que alguien pueda entrar a hacerte vulnerable y que alguien pueda entrar a tu corazón o compartir con alguien, buscar ayuda. Pero, ¿qué perfil debe tener ese alguien a quien permitimos que entre o permitimos que nos ayude? I'll start with a quick thought or two, but you guys know the context better. I think when I think about looking for help, Cuando yo pienso en pedir ayuda, en buscar ayuda, I think about what does a trustworthy person look like? yo pienso en cómo se ve una persona que es digna de confiar. Earlier you heard David Powlison mentioned, Ustedes escucharon ahorita que se mencionó el nombre de David Powlison, and he loved to do a little test when he would speak to an audience. y a él le gustaba hacer una prueba cuando él hablaba a una audiencia. He would say, everyone get out a pen and paper, Él le pedía a las personas que tomaran un lápiz y un papel, and I just want you to write down, what are the 5 things that would most stand out to you about the person you trust most in the world? y él le pedía a las personas que escribieran 5 características de aquellas personas que usted más confían en este mundo. He'd give everyone a couple of minutes, and then they would start to call out responses as an audience. Y le daban algunos minutos a las personas para escribir esas características y luego le pedía a la audiencia que mencionara alguna de esas características. And he said what always emerged was a picture of Jesus. Y lo que él decía es que lo que siempre salía a relucir era un retrato de Jesucristo. It's a beautiful thing to realize that we give trust in response to what looks the most like Jesus. Y es maravilloso pensar que nosotros confiamos en aquellas personas que más se parecen a Jesucristo, que tienen cualidades como las de Cristo. We can deceive each other, we can deceive ourselves, Nosotros podemos engañarnos unos a otros, podemos engañarnos a nosotros mismos. but fundamentally, if you are looking for help, start with the person in your life who looks the most like what you know Jesus to look like. Pero fundamentalmente, si usted está buscando ayuda en su vida, busque a aquella persona que usted entiende que se parece más al Señor Jesucristo. If the two of you are still not sure what to do, Si ustedes dos todavía no están seguros de qué es lo que deberían hacer, then discuss together who else to draw into the circle for help. entonces entre los dos identifiquen otra persona que pudiera ayudarles en el problema que están enfrentando. Totalmente de acuerdo. El balance es que a veces exageramos en el estándar de la persona para poder confiarle. Andamos buscando a Jesucristo chiquito. Y cuando usted ve en el ministerio de Jesús, en el más alto sufrimiento y agonía, cuando iba a la cruz, al Calvario, en Mateo 26 se narra la escena y dice que Jesús tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y se lo llevó aparte y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Déjame decirle,
esa hubieran sido la última persona que yo hubiera buscado. Uno le negó y el otro andaba en puesto político. Uno quería Inespre y el otro la aduana. Esos tipos no estaban en eso. Y la pregunta mía es, Jesús le confió a esta, se durmieron, no oraron. Entonces yo digo, si Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, abrió su corazón en el momento de necesidad, lo que estaba disponible, tengamos cuidado también. Porque a veces nosotros decimos, no hay nadie en la iglesia que yo confíe. En serio, no hay nadie. No, tal vez no van a hacer el trabajo perfectamente, pero no compliquemos la situación. Yo creo que hay más riesgo en tú quedarte en lo secreto y guardar que en la inexperiencia que pueda pasar porque alguien hiera la confianza que tú le has dado. Es un balance que hay que buscar. Amén. Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué no le expresamos nuestra gratitud a nuestros hermanos que nos han servido con tanta gracia en estos 2 días? A Dios sea la gloria por cada uno de ellos. Estamos agradecidos.